Capítulo 7. Alcalde. Antelice Antique, la elfa que se desempeñó como alcaldesa de Dragontan, estaba al final de su cuerda mientras estaba sentada en su escritorio cubierta de montones desordenados de pergaminos y botellas de licor. No puedo soportarlo más. No quiero trabajar. Antelice se recostó en su silla mientras gritaba su queja y golpeaba su escritorio con la mano en protesta por su carga de trabajo. Su cabello rubio ondulado y sus voluptuosos senos temblaban violentamente con el movimiento. Hizo una rabieta infantil a pesar de estar bien entrada en la edad adulta. No es un aspecto digno de un alcalde. Quiero decir, ¿por qué los santos tengo que trabajar tanto? Y aquí pensé que finalmente había conseguido algo de libertad después de salir del bosque draconiano de Elna. Pensé que finalmente encontraría oro y conseguiría un apuesto esposo que está tan enamorado de mí, nunca tendría que trabajar un día más en mi vida. Pensé en criar una familia mientras vivía todo el amor. Arriba el mundo en llamas. Y llévatelos a todos, parejas con ustedes ahora mismo. Miró el papeleo con bolsas oscuras debajo de los ojos mientras se quejaba. Pasó la mano por el escritorio hasta que chocó contra una botella, que agarró y bebió de un solo golpe. Cualquiera podría decir que estaba de mal humor y que ya no había conseguido un guiño de sueño. Pero, ¿quién podría culparla por desahogarse? La serie de circunstancias que aquejaban a Dragontan, especialmente en lo que respecta a los bárbaros anormales que atacaban la ciudad y los diversos procedimientos y sanciones que lo acompañaban, habían logrado desgastar su fortaleza mental hasta el límite. La capital le notificó sobre una nueva nación. Esta noticia fue particularmente preocupante. Minogra, el imperio de la ruina. Cuando se le informó que Poncaven se había aliado con esta nación que se decía estaba gobernada por un dios malvado, pensó que alguien estaba tirando de su cadena. Sonaba como el tipo de cosas que los chicos de la oficina tomarían de una novela barata. Pero en el momento en que se dio cuenta de que la información proveniente de los portadores del personal Pepe y Tonucapoli era la fría y dura verdad en lugar de una mala broma, su cerebro, que era tan inteligente que la había nombrado alcaldesa, calculó instantáneamente la cantidad de presión y trabajo a punto de ser arrojado sobre ella y desesperado. No se podía negar que la falta de defensas de Dragontan era una preocupación urgente para Antelice. Había tomado todas las medidas posibles para proteger la ciudad, a veces incluso ensuciándose las manos. Aunque provenía de la Alianza de Elementales Elna, había vivido en Poncaven el tiempo suficiente para considerarlo su segundo hogar, tenía muchos amigos y apegos allí. Tenía la intención de hacer lo que fuera necesario para proteger este país y esta ciudad, y comprendió que necesitaba ser lo suficientemente amplia de mente para asociarse con varias razas y tipos de personas para ser líder. Sin embargo, nunca esperó que los portadores del bastón, los más altos tomadores de decisiones en el país, para unirse a las fuerzas de la oscuridad. Tampoco esperaba que esas fuerzas del mal se movieran a tiro de piedra de su ciudad. Si eso no fuera lo suficientemente malo, ¿me están diciendo que trabaje con las fuerzas de la oscuridad para defender a Dragontan? ¿Qué tal los santos? ¿Están cuerdos? Se supone que debo invitarlos a una charla amistosa. Quiero decir, ¿qué comen las fuerzas de la oscuridad? ¿Puedo servirles té y galletas? Será mejor que no pidan hígado y sangre humana. Si se hubieran aliado con otra nación, como el Reino Sagrado de Qualia o la Alianza de Elementales de Elna, Antelice habría estado más tranquila sobre su decisión, ojo a ojo en algunas cosas. Pero ella nunca había visto ni oído hablar de una nación dirigida por las fuerzas de la oscuridad, algo que había sucedido hace cientos de miles de años, ni siquiera tenía tanto mérito como un cuento de hadas a esa edad. Ser alcalde no era de ninguna manera una posición sin importancia. No había forma de saber el impacto que los errores de Antelice podrían tener en las negociaciones con sus nuevos aliados. Este no era el tipo de situación en la que podrían compensar los errores despidiéndola y disculpándose. En el peor de los casos, sus acciones pueden conducir a una guerra entre naciones. Antelice no quería tener nada que ver con una farsa que provocaría la muerte de personas solo porque sirvió los pasteles de té equivocados. Estaba tratando desesperadamente de recopilar más información, pero no tuvo ni idea cuando el titular del bastón Tonucapoli regresó rápidamente Crescent Moon y el portador del bastón, Pepe, deambulaba por donde quería sin que ella lo atrapara. Este callejón sin salida estaba causando que aumentara constantemente la cantidad de licor que bebía. Solía beber en secreto mientras estaba en el trabajo, pero ahora estaba tomando tragos descaradamente en su escritorio. La llamé por eso. Disculpe,
Alcalde Antic. ¿Qué? ¿Tienes un problema, amigo? Alguien se había atrevido a hablar con Antelice mientras estaba al borde de un colapso mental total. Empujada al límite por su interrupción, golpeó su botella de licor en el escritorio y le gritó. Cuando levantó la vista y vio la mirada con los ojos muy abiertos en el rostro del lobo guardia hombre bestia, trató apresuradamente de disimular su arrebato. Ejejeje. Perdón por gritar. ¿Necesitas algo? A algunas personas les gustaría reunirse contigo. ¿Quién podría ser? ¿Tienen una cita? No lo parece. Lástima entonces. Despídelos. Mi tiempo es más valioso que el polvo de oro. Asegúrate de decirles que no me molesten de nuevo a menos que quieran morir. La máscara que se había puesto para parecer más profesional se deslizó de inmediato. Se mantuvo firme en la insistencia de que ninguna reunión debería hacerle perder el tiempo cuando ya estaba bajo tanto estrés. Dragontan estaba en un estado de emergencia, y Antelice era la persona más importante que trabajaba al frente del problema. Sería una cosa si las cosas fueran normales, pero ella no tenía tiempo para perder en reuniones insignificantes durante una crisis. Además, no hacer una cita con anticipación significaba que era alguien que iba a ser un dolor para ella. En ese caso, rechazarlos era la mejor opción, y aunque su elección de palabras fue violenta, su decisión no fue incorrecta. Excepto que el guardia Wolfman no se movió ni siquiera después de que ella diera su veredicto. En lugar de irse, explicó con deferencia quiénes eran sus visitantes de una manera que no incitaría más la ira de Antelice. Bueno, ¿estás seguro de que quieres hacer eso cuando afirman ser enviados de Minogra? ¿Por qué no me dijiste eso antes? Explotó Antelice, eso lo cambia todo. Se puso de pie de un salto, tirando su silla y esparciendo documentos y un montón de botellas de licor, y pasó como una exhalación al guardia Wolfman. El guardia se quedó solo en lo que parecía un sitio de desastre después de que estallara una tormenta. Es una mujer hermosa e increíblemente talentosa, pero esa personalidad lo arruina todo. El guardia suspiró mientras miraba de soslayo la oficina del alcalde, que parecía más un montón de basura. Diamante negro, diamante negro, diamante negro. Los espíritus están aterrorizados. Antelice estaba frente a los enviados de Minogra, a quienes habían conducido a la sala de recepción. Lo primero que sintió en su presencia fue la atmósfera distorsionada y el terror de los espíritus. Como elfa, tenía una gran afinidad natural con los espíritus, lo que era aún más reforzada por su aptitud personal, por lo que podía sentir su reacción anormal a través de las artes espirituales básicas que había aprendido. ¿Estamos total y absolutamente jodidos? Porque los portadores del bastón unieron fuerzas con estas abominaciones. ¿Están locos? Antelice puso una sonrisa de bienvenida como si estuviera genuinamente complacida por la visita de un viejo amigo al que no había visto en años sin mostrar sus verdaderos pensamientos. Bienvenido a la ciudad de Dragontan. Soy la alcaldesa, Antelice Antic. Muchas gracias por reunirse con nosotros. Soy Cari Alfur de Minogra. Esta es mi hermana mayor, María Alfur. Soy la hermana mayor. Dos chicas jóvenes estaban sentadas frente a Antelice, con tres personas vestidas espeluznantemente paradas detrás de ellas, mostrando que las chicas eran las que estaban a cargo. Normalmente levantaría una ceja ante la extraña dinámica de poder en juego, pero estaba más preocupada sobre descubrir el significado oculto allí. Elfos oscuros. Escuché que Minogra los había tomado como ciudadanos, pero ¿qué papel juegan estas chicas? Antelice sintió el deseo de comunicarse con los espíritus para analizar a sus invitados, pero no podía arriesgarse a probar algo divertido como. Antelice había aprendido mucho de sus errores y se disciplinó a sí misma para no cometer tanto tiempo, ya que no sabía qué tipo de magia o brujería podían usar los enviados de Minogra. Personas de todas las edades y naciones han hecho tonterías a lo largo del tiempo que han amenazado sus posiciones mismas locuras. Tengo que ser especialmente cauteloso con los tres de atrás. He oído historias de una hermandad asesina de elfos oscuros, ¿podrían ser ellos? De cualquier manera, solo quedarse allí mirándolos no le haría ninguna información. Juzgarlos únicamente por su apariencia era buscar problemas más tarde. Por lo tanto, Antelice solo notó sus primeras observaciones visuales antes de armarse de valor para hablar más con ellos. La aprensión de no saber.
¿Con quién o con qué estaba tratando carcomiéndola todo el tiempo? Me disculpo por no poder brindarle una hospitalidad satisfactoria debido a lo repentino de su visita. Todavía estamos en medio de la preparación de nuestro lado de las cosas. Eso está muy bien. Derecha, derecha. Aunque fue un acto que podría manchar la reputación de Poncaven y Dragontan, Antelice se disculpó por sus deficiencias sin dudarlo. Mal después. ¿Cómo debo interpretar su reacción? Estas son algunas hermanas extrañas. Es probable que tengan una historia. Espera, las Elfur Sisters. Lady Tonukapoli no dijo algo sobre las Elfur Sisters. Antelice estaba teniendo dificultades para leerlos, cuando de repente recordó haber escuchado sus nombres mencionados por Tonukapoli como personas que requerían un tratamiento especial. Había dicho que las hermanas Elfur estaban siendo entrenadas como las futuras líderes de su país bajo la tutela directa de su rey. ¿Kak? ¿Qué sucede, señorita alcaldesa? ¿Miau? La alcaldesa Antelice ahogó un grito poco femenino que sonó terriblemente como un gato lanzando una bola de pelo. Las dos niñas la miraron en estado de shock. La hermana mayor parpadeó y la hermana menor se quedó boquiabierta. Me picaba un poco la garganta, eso es todo, jajaja. Mientras intentaba frenéticamente quitarse de en medio a las chicas claramente preocupadas, Antelice gritó dentro de su cabeza por centésima vez ese día. Son la parte superior de la cadena alimenticia. ¿Qué hacen estos peces gordos aquí? Los sentidos que Antelice había perfeccionado durante años como alcaldesa estaban haciendo sonar las alarmas en su cabeza. Si recibían orientación directamente de su rey, entonces tenían la garantía de que al menos encabezarían alguna oficina gubernamental u otra una vez que fueran mayores. Es muy posible que incluso sean nombrados ministros o cancilleres en el futuro. Eran lo suficientemente importantes como para ser tratados como invitados de Estado. La peor parte de todo era el hecho de que estaban siendo asesoradas por su rey. Eso demostraba cuánto las favorecía. Antelice incluso comenzó a sospechar que el rey de Minogra tenía algo con las niñas. Dado lo jóvenes que se veían las hermanas. Si eso era cierto, esto no era cosa de risa, estaba realmente jodida. No se sabía qué daño vendría si algo les sucediera a estas chicas y el afecto de su rey se adentrara en el romántico, lo que lo haría aún más apegado y obsesionado con ellos. Estas chicas fueron queridas por un ser que, según las leyendas, algún día destruiría el mundo. El mundo estaba destinado a ser destruido el día después de que algo les sucediera. Por lo menos, Dragontan dejaría de existir. Antelice tenía la costumbre de gritar, arriba el mundo en llamas. Y llévate a todas esas malditas parejas contigo. Pero de repente no se sintió así cuando se encontró cara a cara con las chispas que literalmente podrían incendiar el mundo. Cuando se trataba de eso, ella estaba albergando bombas vivas, se desconocía dónde o cuál era el fusible para hacerlas explotar. La sonrisa de Antelice se crispó en las esquinas cuando se dio cuenta de que las personas que podrían influir en el destino de su nación estaban sentadas en su sala de recepción. Las cosas ya habían ido más allá de su capacidad de manejar. Quiero decir, estas no son el tipo de personas que envías a un pueblo humilde. Vamos. Envíanos a un funcionario civil típico en su lugar. ¿O se supone que esto es una especie de amenaza, para que sepas qué destino te espera si los tratas mal, tipo de trato? Lo es. Las lindas chicas le estaban dando miradas desconcertadas. Antelice ni siquiera sabía que habían venido. Había tratado de sondearlos con las pocas frases que habían intercambiado hasta el momento, pero eso falló horriblemente. Ni siquiera sabía qué movimiento debía hacer a continuación como alcaldesa. Todo lo que podía hacer era sumergirse en quejas internas. Y si eso no es lo suficientemente malo, son elfos oscuros. Tienen que ser hostiles con los elfos. Hablemos del peor enfrentamiento de la historia. Dejé atrás ese maldito y anticuado bosque porque odiaba todo el sofocante, porque la mina terrestre más grande me siguió hasta aquí. Ambas chicas eran elfas oscuras, las enemigas acérrimas de los elfos. Y seguían siendo jóvenes con las que no se podía razonar, sin mencionar que tenían el afecto del amante de los niños rey de la ruina. Era fácil especular que un error podría conducir a problemas internacionales, por lo que Antelice dudaba en decir algo sin medir cuidadosamente sus palabras. Mientras tanto, las chicas también parecían estar buscando lo correcto para decir,
tal vez estaban esperando a que Antelice iniciara la conversación. Era una voz masculina de voz suave que de repente rompió la tensión en la habitación mientras cada lado intentaba sentir al otro. Mi señora, ¿puedo hablar? Fue una de las 3 personas que estaban detrás de las chicas como guardias quien habló. Oh, claro. ¿Qué tiene en mente, señor Hiro? Con el permiso de la niña, la persona asintió levemente, se inclinó profundamente ante Antelice y luego habló. El motivo de nuestra visita esta vez es nada más que aceptar la invitación de Staffholder Pepe para venir y jugar pronto. En otras palabras, las jóvenes aquí son esencialmente estudiantes que han venido a aprender cómo es vivir en otro país, por gentileza del maestro Pepe. ¿Oh? ¿Es así? Antelice no podía haber esperado escuchar nada mejor que eso. Él le había dado algo con lo que trabajar en medio de esta reunión incierta. Ahora tenía una idea de hacia dónde se dirigía la conversación. Si nada más, no iba a terminar con, bueno, el fin del mundo literalmente o la ejecución de Antelice todavía. Sí, alcalde Antic, respondió el guardia. Solicitar una reunión con usted también fue solo un paso preliminar para ayudar a facilitar futuros intercambios entre nuestra gente. Nos disculpamos por tomar su valioso tiempo, pero esperamos que no interprete nuestra presencia como algo más que simplemente querer presentarnos a usted. ¿Se supone que esto es solo una presentación?, preguntó Antelice dubitativa. Como puede ver, las jóvenes aquí no son más que niñas. Todavía están aprendiendo sobre política, por lo que esperamos que se abstenga de consultarlas sobre asuntos políticos. Tras una inspección más cercana, parecía que Minogra tampoco estaba segura de cómo acercarse a Dragontan. Antelice probablemente no habría estado tan tensa si hubiera sabido que solo estaban allí para hacer las presentaciones preliminares. Deseaba que se lo hubieran dicho antes, pero si las chicas sentadas frente a ella eran favorecidas por el rey, entonces probablemente los guardias tenían que aguantar mucho. Al menos, eso fue lo que dedujo Antelice de la explicación dada por la persona que llevaba una extraña máscara con forma de pájaro cabeza. Una vez más, espero que reconozcan que esta es una reunión informal, enfatizó. Maravilloso. ¿Entonces no viniste aquí para hacer ningún arreglo relacionado con nuestra alianza? De hecho, la persona oficialmente a cargo de esos asuntos llegará en una fecha posterior, así que por favor véanos como turistas. Gracias a los espíritus. Bebí un poco demasiado hoy, así que definitivamente no quería tener nada que ver con ninguna charla formal. Sintió como si le hubieran quitado una pesada carga de los hombros. Podría salirse con la suya cometiendo algunos errores en un entorno informal, y la gente de Minogra parecía estar tomando el camino considerado. Como mínimo, estaban mostrando su disposición a hablar en lugar de hacer demandas unilaterales, lo que la dejaba con muchas opciones sobre cómo manejarlas. El hombre con una máscara de pájaro asintió con satisfacción cuando sintió el alivio de Antelice y la tensión que se suavizaba y en silencio se volvió hacia las chicas. ¿No es así, mis damas? Absolutamente, positivamente correcto. Derecha a derecha. Entonces, esta es esencialmente una sesión de trabajo y estudio para 2 niñas precoces que mordieron más de lo que podían masticar. Bueno, es pedir demasiado esperar que estos niños propongan y digan sin esfuerzo las mismas líneas que su guardaespaldas de hombre pájaro. No es de extrañar que se quedaran en silencio. Caramba, me tenían preocupado. Me alegra escuchar eso, dijo Antelice. Estaba ansiosa pensando que podría ofenderte porque no habíamos preparado una fiesta de recepción adecuada. No lo estés. Somos nosotros los que debemos disculparnos por visitarte sin una cita previa, dijo Caria con formalidad adulta. Muchas gracias por hablar con nosotros con poca antelación. Cierto, correcto, agregó María. Vaya, ustedes chicas son tan educadas y corteses. Su país debe estar orgulloso de tener señoritas tan confiables. Por fin, podrán conversar entre ellos como verdaderos aliados sin estar nerviosos, nada más. El pueblo de Dragontan no estaba destinado a arder con todas sus parejas ante la ira del rey. Aún así, será mejor que tenga mucho cuidado de no molestar a estas chicas. Hizo todo lo posible para hacer todo esto para ayudarlas a estudiar. Está decidido, el rey se preocupa profundamente por ellas. Debe sentir algo por las niñas pequeñas. Antelice se guardó su opinión irrespetuosa, una habilidad requerida de todos los políticos.
Takuto habría negado sus acusaciones hasta el amargo final si hubiera sabido lo que estaba pensando, pero desafortunadamente para él, cualquiera hubiera llegado a la misma conclusión sobre él, dadas las circunstancias. Vaya, es bastante relajante estar cerca de ellos ahora. Seguiré adelante y me convertiré en su amigo y les enseñaré todo tipo de cosas. Las cosas relacionadas con los bárbaros deberían ir más tranquilas si estas chicas median por mí cuando llegue el verdadero funcionario, lo sabía, soy un alcalde genio. Puedo manejar totalmente una nación malvada. Antelice estaba tan feliz como un grig ahora. Decidió abrir una botella de licor que había guardado para una ocasión especial para darse un capricho por un trabajo bien hecho más tarde. Mientras tanto, los gemelos se sentían avergonzados de su incompetencia por no manejar la conversación correctamente, y envidiaban a Antelice por lo capaz que era. Ambas partes tuvieron la reacción emocional completamente opuesta a su reunión concluida. Dicho esto, sería una vergüenza para mi papel como alcalde de Dragón tan simplemente enviarte en tu camino. Por favor, déjame los detalles de tu estadía, como los arreglos para tu posada. Si quieres, podría pídele a alguien que te dé un gran recorrido más tarde. ¿Qué te parece? ¿De verdad lo dice en serio? Pensamos que sería demasiado pedirle, señorita alcaldesa, pero ya que se ofreció, estaremos muy felices de aceptarlo. Feliz de aceptarlo. Así, la primera vez que los gemelos sirvieron como enviados había llegado a su fin. Antelice apareció más tarde ese día como su guía turística. Caria estaba un poco sorprendida de que la alcaldesa asumiera ese trabajo ella misma, pero dada la situación en la que se encontraban ambas naciones, era la respuesta apropiada. Justo cuando Minogra tomó medidas para no ofender Poncaven, Antelice tampoco podía confiar sus invitados estatales a cualquiera. Al final del día, mostrarles el lugar era la opción más segura, y alegremente dejó de lado sus deberes de alcaldesa por esta excusa justificada para faltar al trabajo. Y ahí lo tienes, gritó Antelice, como alguien que conoce todos los rincones de esta ciudad, puedo darte el mejor gran recorrido. Pregúntame sobre cualquier cosa que te gustaría saber. Eres tan vivaz, señorita Antique, observó Caria. Oh, vamos, linda. Puedes llamarme Antelice. Hueles a alcohol, observó María. Ejeje, este es mi verdadero yo. Antelice se rió. Estamos juntos para una ocasión informal. ¿Cuál es el punto de mantener las cosas tensas? El verdadero truco para el equilibrio entre el trabajo y la vida es faltar al trabajo con moderación. Este es un consejo de tu hermana mayor aquí, de acuerdo. Pero no le cuentes a nadie sobre el alcohol. Después de su reunión inicial, Antelice había hablado con las gemelas lo suficiente como para formar una relación amistosa. Como ya había medido la cantidad de distancia que necesitaba mantenerse de ellas, Antelice determinó que estaba bien para ella ser ella misma, por lo que inmediatamente pateó su máscara de profesionalismo a un lado. Por cierto, ¿estás seguro de que estás bien estando cerca de mí? ¿No tienes ningún reparo en que yo sea un elfo? Lanzó la pregunta difícil en el momento en que decidió dejar de jugar tímidamente. Este era un tema extremadamente delicado, pero lo mencionó de esta manera a propósito. Si no averiguaba cómo se sentían al respecto desde el principio, podría conducir conflicto entre ellos más tarde. Antelice no tenía problemas con que fueran elfos oscuros, pero no había garantía de que sintieran lo mismo. No. Hay elfos buenos y elfos malos también. Además, Vixista y yo vinimos como enviados de Minogra. No vamos a juzgarte porque eres un elfo. Eso es muy admirable de ustedes dos. ¿No le molesta, señorita Antelice? Soy un elfo que se escapó de casa. De hecho, también tengo amigos elfos oscuros, así que no me molesta ni un poco. ¿Tienes amigos elfos oscuros? Preséntanos. Por favor. Me encantaría. Viven en Crescent Moon, por lo que puede llevar algún tiempo avisarles, pero les presentaré pronto. Charlaron tranquilamente entre ellos. Caria estaba especialmente feliz de obtener información sobre otros elfos oscuros sin intentarlo. Como vivían en la capital de Poncaven, probablemente no podrían reunirse hasta que se resolviera el problema de los bárbaros, pero estaba emocionada que estas eran buenas noticias que podía informar a su estimado rey. Y, sin embargo, contrariamente al deleite de su hermana menor, María estaba mirando mal ante Lice. ¿Qué te pasa, Vixista?
María debería tener la mente tan abierta sobre los elfos como su hermana pequeña, e incluso si tenía algunas reservas, era lo suficientemente inteligente como para no dejar que se notara, por lo que Caria no sabía por qué su hermana estaba actuando de la manera en que lo hacía. Pero la respuesta fue revelada cuando María señaló, hacia el pecho bien dotado de la rubia elfa. Los senos grandes son el enemigo, exclamó María. Oh, tienes razón, estuvo de acuerdo Caria. Tengo un poco de envidia. Los grandes pechos de Antelice parecían ser un problema mayor que su raza. Realmente son enormes, pensó Caria mientras miraba a Antelice, quien se apresuró a apaciguar a las chicas. Ustedes todavía están creciendo. Tienen mucho tiempo para hacerse más grandes, así que no pierdan la esperanza. La cuestión es que los elfos oscuros como raza no tienen pechos grandes, admitió Caria con tristeza. Todas las mujeres que hemos conocido han soñado con hacerse más grandes solo para que esas esperanzas se desvanezcan eternamente. Todos en nuestro clan son más planos que una tabla, se lamentó María. Sí, por eso María identificó a Antelice como enemiga, y Caria lanzó sus miradas envidiosas. Hay muchas complicaciones que vienen con tener los pechos grandes. Un lujo del que solo se puede quejar quien los tiene. Muy triste. La mayoría de los elfos oscuros tienen una disposición genética hacia los pechos más pequeños, mientras que los elfos son más propensos a tener pechos grandes. No se puede hacer nada con respecto a la genética, y los gemelos sabían muy bien que los intentos secretos de la ministra de Asuntos Internos para hacer que sus pechos fueran más grandes habían fracasado. No valió la pena en absoluto. El futuro era sombrío, y su difícil situación nunca podría ser comprendida por los bien dotados. Diamante negro, diamante negro, diamante negro. Por cierto, ¿qué tipo de comida sueles comer?, le preguntó Caria a Antelice mientras le mostraban las diversas instalaciones del pueblo. Nunca admitiría que mirar los melones de la mujer mayor le hizo pensar en comida. Las calles de Dragontan no podían llamarse bonitas bajo ninguna norma. Casas de arcilla hechas de una mezcla de piedra, arcilla y pastos secos constituían la mayoría de los edificios construidos espaciados uniformemente entre sí. El clima en el continente oscuro difería mucho dependiendo de la ubicación, y parecía que no llovía mucho donde se encontraba Dragontan, drenando la vitalidad de la tierra donde los cultivos crecían en abundancia, por lo que se preguntó qué comían normalmente los habitantes. Vivimos en un páramo, después de todo. Es difícil conseguir algo que crezca aquí como lo hace en el norte. Vivimos principalmente de granos como el trigo y el mijo, aunque el rendimiento es pequeño. Además, tenemos un suministro interminable de cactus comestibles, pero odio las cosas sin sabor. Tenían cierta capacidad de producción de alimentos y, por lo que parecía, aunque sus opciones no eran las mejores, se las arreglaban bien desde el punto de vista del suministro. También hacemos queso de las granjas lecheras, continuó Antelice. Y durante los momentos de celebración, asamos uno de los pájaros en Bel que crecen bien y se engordan con un mínimo de alimentación. Puedes ver uno allí. Caria miró en la dirección que señaló Antelice para ver pájaros desplumados colgando de varios aleros diferentes. Aparentemente, este era el distrito comercial. Por cierto, el queso de nopal, que es un queso horneado sobre una rodaja de nopal comestible, se supone que es una especialidad de este pueblo, pero no lo recomiendo porque sabe horrible. El dueño de la tienda contigua a la que vendía los pájaros le lanzó a Antelice una mirada asesina. Cuando Caria vio las pilas de queso y cactus a su lado, se sintió un poco impresionada por la capacidad de Antelice de decir lo que tenía en mente sin importarle quién la escuchaba. Minogra tiene mucha comida sabrosa. Ya llegamos a un acuerdo comercial, así que espero que lo pruebe cuando tenga la oportunidad, señorita Antelice. Con la sensación de que podría estallar una pelea entre el dueño de la tienda y Antelice si los dejaba en paz, Caria rápidamente agarró la mano de Antelice y cambió de tema mientras la arrastraba. ¿Dijiste comida sabrosa? Cuenta conmigo. Pero tu hermana mayor aquí está más interesada en las opciones de alcohol de Minogra, dijo Antelice con un tono de voz. Nuestro licor es muy sabroso, intervino María. Su Majestad nos dijo que no podemos tomar nada, pero todos los adultos que lo beben miran al cielo y gritan, es este néctar celestial, dijo Caria, imitando a los adultos. Néctar celestial. Los espíritus me golpean.
Necesito empezar a ahorrar para comprar algo. Ah, pero primero tengo que pagar mi cuenta en la taberna. Antelice se desvaneció, colgando la cabeza. Le pediremos a su majestad que le regale algo de mis Antelice, juró Caria. Oh mis espíritus. Preciosos angelitos. Las conexiones hacen que el mundo, y mi bebida, gire. Antelice se estaba volviendo mucho menos impresionante que cuando se conocieron por primera vez. Caria se esforzó por recopilar toda la información que pudo, mientras se desesperaba por el hecho de que era muy probable que esta mujer también le causara un nudo en el estómago. La calle comercial de Dragontan estaba desierta porque era tarde en la noche, viendo que no había mucho a la venta en las diversas tiendas, la ciudad realmente estaba empobrecida. Mientras, los guardias corrían inquietos junto a ellos. Todos se dirigían fuera de la ciudad, con tensión visible y agotamiento en sus rostros. Caria planeaba preguntar sobre los bárbaros y cómo le iba a la ciudad más tarde, pero las cosas se veían peor de lo que había supuesto. Mi señora. Compré lo que pediste. Gracias. María parecía haber enviado a uno de los hombres pájaro a hacer un recado sin que Caria se diera cuenta. Las chicas en realidad tenían amplios fondos porque habían intercambiado los metales preciosos que Takuto les había dado para esta misión por dinero de bolsillo. Pero las chicas habían planeado hacer su trabajo comprando el último día para no tener que cargar con la mercancía. Sin embargo, María había comprado algo a pesar de lo que habían decidido. Tal vez lo tomó por capricho, pero Caria tenía curiosidad por saber qué había llamado el interés de su hermana y trató de echar un vistazo a lo que tenía en la mano. ¿Qué compraste, hermana mayor? Algo bueno. María se rió y deslizó todo lo que compró en su bolsillo como si no estuviera tramando nada bueno. Diamante negro, diamante negro, diamante negro. Está bien, chicas, iré a buscarlas mañana por la mañana, dijo Antelice. Está bien. Estoy deseando que llegue, exclamó Caria. Quiero carne, dijo María. Jejeje. Entonces, ¿derrocharemos en carne mañana? Puedo contarlo como un gasto de trabajo, así que lo pagaré. ¿Carne? ¿Carne? Los gemelos se despidieron de Antelice. Dado que los 5 eran invitados nacionales, se les dio una pequeña casa vacante administrada por Dragontan para quedarse. La posada los habría obligado a tener cuidado de no ser escuchados por las otras personas que se hospedaban allí. Más que nada, estaban disfrutando de lo que parecía su primera fiesta de pijamas. Muy buen trabajo, todos, dijo Caria, aplaudiendo. Aún así, las chicas habían venido a Dragontan bajo el nombre y la bandera del rey Takutoira. Caria entendió esto, así que avanzó para que discutieran y examinaran los eventos del día. La señorita Antelice es una mujer de espíritu muy libre, pero también fue increíblemente amable. En cuanto a tener una agenda oculta. Ella no, afirmó María sin perder el ritmo. Si lo hizo, es una actriz increíble, estuvo de acuerdo Caria. El trío de hombres pájaro tarareaba asombrado por la confianza de María aparentemente, la lenta hermana mayor poseía una habilidad de observación que ellos no tenían. La gente del pueblo parecía más desgastada de lo que esperábamos. Los soldados parecían especialmente agotados. ¿Cómo te parecieron, Vixista? Asustada, declaró María con certeza nuevamente y luego continuó con una verbosidad inusual, sin comida. Enemigos aterradores afuera. No viene ayuda. Sin saber lo que depara el futuro. Eso es algo que entendemos demasiado bien, dijo Caria con tristeza. María podía entender el corazón, o para ser más precisos, podía leer las emociones de otra persona, no sabían cuándo se manifestaba esta habilidad en ella, pero ambas niñas recordaban haber tenido una vida miserable debido a eso. Tenía la intención de mantenerlo sellado para siempre. María no tenía ningún deseo de usar esta habilidad que solo le trajo miseria y desesperación, y Caria no tenía intención de pedirle a su hermana mayor que la usara. Fue Takuto quien había cambiado de opinión. María decidió usar este poder nuevamente para pagarle por curar sus corazones atormentados y darles esperanza y nuevos valores a los que aspirar, y Caria había prometido en secreto apoyar a su hermana en todo lo que pudiera. ¡Wow! ¿Ek? Uno de los hombres pájaros rompió el momento entre las chicas con su grito impío. ¿Qué pasa, Ichiro?
No es propio de nosotros dejar escapar un grito tan extraño. Nuestras pequeñas damas están creciendo tan rápido. Me conmueven los ataques de gritos, Hiro. Ya veo. Este crecimiento es una imagen de la humanidad. Y somos nosotros los women quienes debemos apoyar a las pequeñas damas en su crecimiento women. Sí, lo dijiste, Hiro. Porque somos humanos. De repente, la reunión descarriló y se convirtieron en las ruidosas travesuras habituales del trío de hombres pájaro. Desde el fondo de su corazón, Caria estaba agradecida de que les dieran una casa para ellos solos que debería estar mejor insonorizada que la habitación de una posada. ¿Qué voy a hacer con estos amantes de women? Caria suspiró. Sin embargo, estuvieron bastante impresionantes durante el tiempo de saludo, señaló María. Pac. Tienes razón. María hizo un punto válido. Quedarse completamente en blanco durante la reunión con el alcalde fue completamente un error de Caria. En realidad, María había tratado de ayudar a su hermana menor en su momento difícil, pero no sirvió de mucho la ayuda que necesitaban cuando más la necesitaban. Al principio, Caria estaba preocupada por traerlos, pero al final del día, fue el trío de hombres pájaro quien ayudó a las niñas. A pesar de que había decidido hacer todo lo que estuviera a su alcance por el rey, entonces, a pesar de encabezar esta misión, no se sintió bien regañando a los hombres pájaro por hablar en voz alta en contra de sus órdenes cuando habían salvado el día. Excepto. Oh, no, no. De hecho, solo repetimos como un loro las palabras que su majestad nos dijo. En el segundo en que se sintió agradecida con ellos, quiso retractarse. No dejes que eso te deprima. Ánimo. Arriba. Puede que seamos humanos, pero ni siquiera nosotros hemos alcanzado ese nivel de habilidad de negociación piadoso. Por el contrario, es una falta de respeto pensar que alguna vez podríamos alcanzar el nivel de su majestad. Es un comportamiento adecuado de women transmitir con precisión las palabras del rey tal como están. Indudablemente. Eso es ser women. La confesión espontánea de los hombres pájaros salió de la nada. Vaya, ¿fue Takuto quien habló a través de ellos para salvar a las chicas en su momento de necesidad? El corazón de Caria se llenó de calidez por la bondad ilimitada de su rey y su ingenio para encontrar lo correcto decir para cambiar el rumbo. Pero saber eso hizo que de repente se cuestionara algo más. Espera, entonces, ¿qué estuvieron haciendo ustedes tres todo el día?, preguntó ella. Si Takuto fue quien habló a través de ellos, ¿realmente hicieron algo para ayudar? Bo. María la bucheó, ¿es malo hacer que respondan eso? ¿Yo soy el culpable aquí? Esa es la pregunta incorrecta. Caria no podía entender por qué María la estaba regañando. Mientras tanto, el trío de hombres pájaros estaba riendo. Todas las risas aliviaron la tensión de los hombros de Caria, y se encontró riéndose junto con ellos. Esto realmente no es diferente de un viaje de turismo, dijo Caria. ¿Cierto? Los problemas realmente no parecen estar en marcha. Podemos ir a casa pronto. Habían pasado muchas cosas, pero el día estaba llegando a su fin pacíficamente. Solo les quedaban 2 días de su estadía. El resto de su viaje seguramente sería más fácil que hoy, dado que habían terminado de reunirse y saludar a Antelice. Mientras no descuidaron su investigación, deberían completar su misión de una manera que satisficiera al rey. Caria pensó en el día por venir mientras se metía en la cama. No era tan glotona como su hermana mayor, pero también estaba deseando disfrutar de un poco de carne mañana también. Pero parecía que el destino tenía otros planes para ellos. Oh, Dios mío, me temo que ese no es el caso, mis damas. Sé siempre cauteloso. Algo inquietante está en el aire. Los hombres pájaros cesaron abruptamente su risa salvaje y comenzaron a advertir a las chicas, que eran sus oficiales superiores en el papel. Caria arrugó la cara con disgusto cuando estaba a punto de irse a dormir con sentimientos más felices. El debilitamiento de la ciudad está afectando el orden público. Las cosas parecen funcionar bien en la superficie, pero mucha gente las estaba evaluando, chicas. Puede haber secuestradores y disidentes escondidos en las sombras. Sí, pero no deben preocuparse, porque si algo sucede, pondremos nuestros cuerpos en la línea como womans para proteger las chicas. Haremos exactamente eso.
El trío de hombres pájaros rara vez escuchaba a Caria y retosaba con María cada vez que tenían la oportunidad. Pero eran terriblemente hábiles y, sin duda, los vasallos del rey Takuto Ira. Con eso en mente, necesitaba tomar en serio su advertencia, especialmente porque nunca bromeaban. O engañar cuando se trataba de algo relacionado con los intereses nacionales de Minogra. Caria necesitaba informar esta noticia a Takuto lo antes posible. También necesitaba ser más consciente de su entorno y del peligro potencial a partir de ahora. Tenía que informar a las tropas sobre el deterioro del orden público, a las tropas que iban a ser enviadas para las operaciones de defensa combinadas en un futuro cercano también. Aquí. Mientras Caria estaba escribiendo lo que necesitaba informar en el cuaderno que había sacado de su bolsillo, María sacó algo de su bolsillo y lo agitó frente a ella. ¿Qué es esto, hermana mayor? Césped. Césped. Esto era probablemente lo que había enviado a comprar a uno de los hombres pájaro durante la tarde y lo había escondido en su bolsillo sin dejar que Caria lo viera. Caria lo examinó de cerca, ya que su hermana se lo había empujado a la cara como diciendo que lo mirara más de cerca. Y luego jadeó. ¿Es esto? ¿Popilgras? Incluso tiene la fruta unida. Caria recordó haberlo visto en alguna parte antes, y frunció el ceño al recordar sus efectos secundarios. La curiosidad despertada por su mueca, el trío de hombres pájaros se reunió ruidosamente a su alrededor. ¿Sabes lo que es eso, Lady Caria? El jugo de la fruta popilgras da una fuerte sensación de euforia y tiene efectos alucinógenos. También es altamente adictivo, explicó. Oh, entonces es una droga. No debe contaminarse con ella, Lady María. Tírela. ¿Lejos? María arrojó el popilgras al suelo, Caria lo recogió y examinó el estado en el que se encontraba. Está sorprendentemente en buenas condiciones sin ningún daño causado por insectos. Alguien debe estar cultivándolo. ¿Alguien lo está distribuyendo por todo Dragontan? Eso es lo contrario de pacífico. El trío de hombres pájaro comenzó a consultarse entre sí de una manera inusualmente seria. Su misión era escoltar y proteger a los gemelos. Era como si supieran que no había lugar para tonterías mientras estuvieran preocupados por la seguridad de la ciudad. Siempre habrá personas que solo piensen en sí mismas, sin importar el momento o el lugar, comentó Caria, recordando esa tarde mientras hacía girar el popilgras entre sus dedos. No se lo mencionó a la mujer, pero notó las bolsas oscuras debajo de los ojos de Antelice. Recordaba claramente el olor empalagoso del alcohol y el ligero olor corporal que flotaba en su camino cada vez que Antelice le daba palmaditas en la cabeza por una razón u otra. Probablemente no se había bañado en días. Contrariamente a su personalidad burbujeante, el estado en el que se encontraba decía mucho sobre la crisis en la que se encontraba su ciudad. Todos los habitantes que residían en el pueblo de Dragontan estaban parados a las puertas de la muerte, estaban a punto de convertirse en carne de bárbaro, e incluso en medio de esa crisis, todavía había gente que vivía locamente persiguiendo sus deseos. Eso disgustaba a Caria. Sé que probablemente ya estés preparado para esto, incluso si no te pido que lo estés, pero prepárate para enfrentarte al enemigo en cualquier momento. Por primera vez, los hombres pájaros se inclinaron profundamente en respuesta a las órdenes de Caria, al mismo tiempo, se encogieron de hombros y comenzaron a quejarse como si no estuvieran satisfechos. ¡Qué molestia! Preferiría abstenerme del conflicto, se quejó uno de los hombres pájaro. Pero a los humanos les encanta el conflicto. Ciertamente lo hacen, dijo Caria, asintiendo irónicamente con el comentario despreocupado de su hermana mayor. Diamante negro, diamante negro, diamante negro. Fue temprano durante la gira del día siguiente que los gemelos se enteraron de que su deseo de pasar los 2 últimos días sin incidentes no se haría realidad o, no fue gran cosa, solo un ataque bárbaro. Naturalmente, la alcaldesa no podía hacer novillos en un momento como este, por lo que se disculpó con ellos por tener que terminar el día y corrió de regreso al ayuntamiento con aspecto agotado. Caria y el resto del enviado de Minogra se quedaron allí sin nada mejor que hacer, así que le pidió a Hiro que revisara el estado de las cosas afuera mientras exploraban el área residencial. No vimos esta área ayer, señaló Caria. Había estado siguiendo a su hermana mayor mientras deambulaba sin rumbo fijo de un lugar a otro hasta que finalmente llegaron a un área que aún no habían visto. Los gemelos miraron a su alrededor con curiosidad. El terreno baldío,
que se extendía como un claro vacío en medio de la ciudad, se llenó de una especie de aire refrescante que las hizo sentir revitalizadas. Cuando las chicas miraron hacia abajo, notaron que hermosos cristales azules crecían bajo sus pies. ¡Wow!, exclamó Caria, agachándose para acariciarlo con cautela, y retiró la mano de la sorprendente sensación de frío. Por favor, mire hacia allí, mi señora. Uno de los hombres pájaro colocó su mano sobre el hombro de Caria y señaló a lo lejos. Ella apartó la vista de los cristales a sus pies para ver que cubrían todo el claro. Esto es lo que llamamos la mina de la vena del dragón, dijo el hombre pájaro. Intentaron ocultarla hábilmente bajo la tierra y la arena, pero no es el tipo de cosa que puedes ocultar fácilmente. Fue una vista fantástica y mágica. Si esto contaba como que la ocultaron con tierra y arena, ¿significaba eso que innumerables cristales estaban enterrados debajo de ellos? ¿Qué tipo de paisaje les daría la bienvenida si desenterraran la mina? Antes de que Caria se diera cuenta, su hermana estaba sosteniendo su mano, las gemelas se tomaron de la mano y compartieron el impresionante paisaje. El mundo estaba lleno de cosas nuevas por descubrir. Sentían que habían descubierto una de las cosas que su madre solía contarles durante los cuentos antes de dormir. Este era el escenario del que estaban hechos los sueños. No podían ir a casa y contarle más a su madre, pero sabían que ella estaba mirando. Y tenían al rey Takuto y toda una ciudad de personas con las que podían compartir sus impresiones cuando llegaban a casa. Había tanta gente esperando a que llegaran a casa y que querían preguntar sobre su viaje. Las gemelas ya no eran las mismas niñas que maldecían sus miserables circunstancias y anhelaban la muerte. Popilgras crece excepcionalmente bien aquí, les gritó una voz grosera desde atrás. Caria respiró hondo y se dio la vuelta lentamente. Quería golpear al hombre por destrozar su momento especial, pero puso un límite a su ira porque no había garantía de que tuviera malas intenciones. Además, las chicas sabían muy bien que causar problemas aquí solo mancillaría el nombre de su rey. Me disculpo por hablarles de la nada. Soy Vesta Crookline y dirijo una empresa comercial en esta ciudad. Tengo razón al suponer que son miembros de la delegación de Minogra. El hombre delgado con ojos nerviosos y dudosos parecía estar lejos de ser digno de confianza. Su atuendo excesivamente llamativo y derrochador atestiguaba su profesión como propietario de un negocio, pero el hecho de que mencionara tranquilamente el Popilgras demostraba que traficaba con productos turbios. Caria hizo ese juicio instantáneo sobre él y miró a su hermana para confirmar que sus sospechas eran correctas. María miraba al hombre de la misma manera que podría mirar la basura apilada al costado del camino, lo que le dijo a Caria todo lo que necesitaba saber. Este hombre probablemente era la persona detrás de la expansión desenfrenada de Popilgras en Dragontan. Muchas gracias por su cortés presentación. Entonces, ¿qué negocio tiene con nosotros? Oh, no fue nada. Y el único negocio que un hombre de negocios podría tener es hablar de hacer negocios juntos. Haciendo negocios juntos, repitió Caria. Quería que el hombre detestable fuera al grano. No tenía intención de escuchar nada de lo que un hombre tan turbio tuviera que decir, ni tenía la autoridad para hacer un trato comercial. Ya sea que él lo supiera o no, el hombre llamado Vesta se lanzó a un discurso comercial confiado. Así es. Escuché que su país posee alimentos y bienes excepcionales. Me gustaría que priorizara hacer su comercio a través de mi empresa. Por supuesto, esta será una transacción de beneficio mutuo. Ambas partes se beneficiarán enormemente de ella. Todos los asuntos relacionados con el acuerdo comercial se están haciendo a nivel estatal, señor, dijo Caria. Debe consultar a la alcaldesa Antelice sobre esto en su lugar. Los hombres pájaro mantuvieron su silencio, y María estaba completamente desinteresada en el hombre. Caria parecía ser la única persona capaz de manejar la situación, pero ya se había aburrido tanto de los hombres pájaro que le entristeció a su hermana por volver su atención hacia atrás a los impresionantes cristales. Es posible que una pequeña dama como usted no se dé cuenta de esto todavía, pero esa alcaldesa es inaceptable. No entiende las sutilezas de los negocios y ha establecido regulaciones sin valor que obstruyen el comercio perfectamente bueno. ¿Estás hablando de Popilgras? Vesta se burló. Como dijiste, la tierra donde crecen estos cristales tiene un rendimiento de cultivo misteriosamente alto, especialmente para cultivos con efectos únicos como Popilgras. Continuar. Gracias.
Nuestro objetivo es tomar el control de esta ciudad. Bajo el alcalde actual, solo podemos crecer tanto en secreto, pero si podemos convertir todo este claro en un campo de popilgras, entonces obtendremos una gran ganancia. La ciudad dejará de funcionar si haces eso, señaló Caria. Ya hemos tomado eso en consideración. Planeamos venderlo a un país diferente. Como, por ejemplo, Qualia. Estamos garantizados para vender bien en un país tan vasto. También que incluso la productividad de esta tierra no será suficiente para satisfacer la demanda. ¿Cómo beneficia esto a mi nogra? ¿Qué debo decirle a mi rey? Ya he resuelto los detalles al respecto. ¿Recibirás parte de las ganancias de la venta de Popilgras y la propiedad total de la ciudad? Por supuesto, eso es con la condición de que nos hagas cómodo hacer negocios. Me gustaría profundizar más en los detalles con usted esta noche. ¿Qué le parece? Tiene una invitación abierta para visitar nuestra empresa comercial. ¿Dónde está? Dibujé un mapa en este papel. El empleado te mostrará el camino si vienes a este lugar después del anochecer. Ah, y asegúrate de no dejar que ese alcalde borracho se entere. Lo tendré en cuenta. Caria aceptó el papel que le entregó Vesta, lo examinó brevemente con los ojos y se lo guardó en el bolsillo. Vesta sintió con satisfacción y se inclinó con una sonrisa astuta. Estoy seguro de que tu rey estará complacido. Espero verte esta noche. Adiós hasta entonces. El hombre llamado Vesta se dio la vuelta y desapareció en un callejón cercano que salía del claro. Tan pronto como sintió que se había ido, María se levantó de repente de donde había estado mirando los cristales con desinterés. ¿Vas? Obviamente no, dijo Caria como si cualquier otra respuesta fuera inverosímil. Ella había fingido interés mientras planeaba ignorarlo por completo, sabía muy bien que las serpientes como él harían cualquier cosa para satisfacer sus deseos, incluso traicionar a su propia familia con una sonrisa, y él tampoco tenía nada que ver con la misión del rey. Con todo eso en mente, no era más que una pérdida de tiempo. En la probabilidad de una entre 1.000.000 de que realmente tuviera algún tipo de valor, era el trabajo de otra persona decidir eso y tomar las medidas apropiadas. Por lo tanto, dejarlo solo era la única opción. En realidad quería que él estuviera agradecido con ella por haberlo escuchado. Pero, milady, usted me pareció terriblemente interesada, dijo uno de los hombres pájaro. Fingí estar interesado para que se fuera más rápido. No entraría sin pensar en la guarida de esa víbora. Bueno, él usó frases baratas para ligar que no tienen ningún valor para una dama, respondió el hombre pájaro. Honestamente, no veo que nos beneficie mucho, agregó el segundo hombre pájaro. La razón por la que fingió estar interesada fue porque pensó que haría que él se fuera más rápido en lugar de la discusión que comenzaría si ella lo rechazaba por completo, y lo usó como una oportunidad para recopilar más información. También había obtenido la información de que algunos cultivos crecían más rápido que otros alrededor de la mina Dragonban. Seguirle la corriente a su perorata sin valor le había dado buenos resultados. Cari y Vixista no son mujeres fáciles, declaró Caria. Somos mujeres difíciles. Los gemelos inflaron sus pechos planos y se regodearon. ¿No son prometedores? Los hombres pájaro quedaron tan impresionados por sus oficiales superiores temporales que desearon poder servir bajo sus órdenes para siempre. Cuando regresaron a la posada, los hombres pájaro no pudieron resistirse a pedirles a las niñas que siguieran siendo sus superiores, pero a diferencia de María, quien accedió felizmente, Caria se negó tan rotundamente que su propuesta fue barrida debajo de la alfombra. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.